lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Seguimos con Sin Filtro, la etiqueta SF Portuaria. Hablamos en el bloque anterior sobre este anuncio. Se publica en Prensa Libre de nombres de guatemaltecos en la lista negra de OFAC, también a quienes se les aplicaría la ley Magnitsky. Ya hemos hablado sobre esta norma, que es una sanción financiera y restricciones que el gobierno de Estados Unidos aplica en su soberanía, bajo su criterio, a personas que ellos creen están cometiendo graves actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos. Bajo su criterio y bajo su selección, porque es, como decía Daniel, muy selectiva. Ahora, es muy aventurado tirar nombres sobre quiénes o qué, pero actores claves en este proceso, ¿quiénes están bajo la lupa? ¿Actores políticos? Pero, digamos, decir nombres sí es, yo siento que sí es muy arriesgado, pero si sigues, por lo menos, se puede aplicar de muchas maneras. Puedes aplicarlo a gente que ya tiene procesos abiertos. Que no sería, digamos, una gran novedad, pues. Pues, ya que sería una mancha más para el tigre y un clavo más en el ataúd. O sea, tampoco... pero no sé qué clase de utilidad tiene eso. Si tú te vas al origen de Magnitsky... y la utilidad. Sí, y te vas a la filosofía de cómo se utilizó en el caso de Magnitsky, se utiliza contra gente contra la que no hay nada jurídicamente. Así es. Es una forma de ir detrás de gente que tú tienes la fuerte sospecha de que tuvo algo que ver en su muerte. Y que le estás haciendo responsable, según tu criterio, de esa muerte. Entonces, ¿qué te diría eso? Sobre quienes están atentando en contra de los que pilares no están en que hablábamos de... Que no están en procesos presos, gobernanza, prosperidad, seguridad. Seguridad. Sí, pues están atentando contra los ¿quién tres se valores puede considerar? ¿Quién puede considerar? Y puede ser cualquier individuo. Y no está sometido a derecho de antejuicio. Y puede ser muy conocido en la sociedad, o puede ser alguien que ni conozcamos en la sociedad, pero que haya utilizado, pero que sí. Que utiliza el sistema financiero estadounidense. Que haya tocado el sistema financiero de alguna manera. Es que de verdad, no creo que lo más importante sea la parte del sistema financiero estadounidense, que toque el sistema financiero. Yo no creo que eso sea. Es que tú consideres que esa persona ha violado derechos humanos y ha entrado en actos grandes de corrupción, y esa persona es la que tú quieres sancionarla, quieres que lo pase mal, quieres que tenga problemas. Hacia futuro, dices. O sea, bueno, a partir de ese momento, es que es automático. Entonces, a partir de ese momento, claro, no poder abrir una cuenta de banco a tu nombre es algo que te genera serios problemas. Mira, el caso creo que más sonoro que hemos tenido en la región, y ese es el Triángulo Norte, es el caso de Honduras. ¿Verdad? Donde no recuerdo el nombre de este empresario enorme hondureño, Rosenthal. Sí, le bloquearon todo. Pero eso no es Magnitsky. Pero sí, no pero digamos, sería una cuestión. Es el banco, además. Sí, pero sería una cuestión más o menos muy similar en este caso. Y aquí entramos a un tema que yo creo que no hemos debatido, y es que al final vamos a apelar a esta ley. Es interesante porque es equiparar corrupción como una violación a los derechos humanos. Por eso es que es importante entenderla en los dos aspectos, que no solamente es la denuncia, digamos, de un presunto corrupto, que no hay forma, que no está, digamos, asociado a ningún caso y todo, que casi que es la única forma en su soberanía, en su decisión y en su selectividad del gobierno de Estados Unidos de sacarlo, pero también que tiene ese gran componente de derechos humanos. De hecho, las organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos utilizan mucho esta normativa, no en el área financiera, sino más en el área de derechos humanos, porque ven que un violador de los derechos humanos tiene que ser financiado de alguna manera, y que la corrupción al final
le pega, le pega y violenta el concepto de la filosofía de derechos humanos, que es un gran componente también de la gran estrategia del Departamento de Estado, digamos, la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Hay que aclarar, esto no son sanciones a Guatemala, o posibles sanciones a Guatemala, es a personas. Personas. Y se ha aplicado a países, aquí hablábamos en la ocasión anterior. Bueno, Rusia fue el primero, de ahí es donde Rusia y Moldovia, ¿verdad? Sí, esos eran los dos, de ahí donde sale el caso. En Rusia. Ajá, eso es lo importante, individuos. Entonces tú, de verdad, esto puede ser, o sea, cualquiera. Es que puede ser tendremos noticias del 11 al 31, según han publicado esas personas van a estar sustentados, esos nombres van a estar sustentados en informes de inteligencia que maneje el gobierno de Estados Unidos, en lo mismo que ha pasado en otros casos, en el caso del mismo Magnitsky. Es decir, yo sé que tú estabas en tal prisión y que tú diste tal orden y tú tuviste que verte de tal manera. Y ahí es donde vas a encontrarte que bueno, yo ahí es donde no veo que haya alguien completamente desconocido. Si van a haber nombres ahí, va a ser porque son conocidos y son considerados con cierto grado de evidencia que manejen las autoridades estadounidenses como parte de la lucha pro corrupción. De estos, digamos, estos... Pues lo que estaba leyendo incluía el Human Rights Accountability Act también, por eso. Porque siempre se pega también al lado... al tema de los derechos humanos. Al tema de los derechos humanos, ¿verdad? El punto es que depende a quién estemos hablando. Ya entrando más en la parte de análisis político, puede ser un arma muy efectiva. Casi quirúrgica para... Sí, obviamente sí, algunos actores que en algún momento se están desempeñando en contra de los intereses de Estados Unidos, claramente. Hay actores que si les haces eso, bueno, se mueren. Bueno, el mismo caso TCQ. Financieramente. El mismo caso TCQ tiene varios actores que los menciona, o por lo menos son grandes actores, según Monzón y luego según otros colaboradores eficaces, pero que no los han tocado. En este caso de la portuaria, en el caso TCQ, ¿ya? Y, o sea, ahí hay nombres de grandes inversores y todo eso que tenían intereses desde el gobierno de la UNE. Porque el caso TCQ no es algo que nace de la nada. El PP, sino que es algo que adopta ya el gobierno del PP, pero que viene de la UNE, que la UNE ya no le da tiempo terminar. Y entonces ellos adoptan ese caso, y cuando ven que hay una posibilidad de comisión y de mordida, ahí es donde empiezan a aprovecharlo. Pero el caso viene desde la UNE, ¿verdad? Y viene desde la UNE, y la UNE pues tuvo casos de portuaria, de grúas y de corrupción, en todo eso los tenemos desde Portillo, pues, ¿verdad? Sí, ha sido un caso. Una manzana de la historia. Siempre uno de, pero hasta ahora en el gobierno del PP fue que conocimos la cantidad de dinero. Entonces aquí también saldrían, posiblemente hagan también nombres relacionados con estos casos. Y algunos que no tienen relación con ningún caso, pero que según la inteligencia, según la información y según la investigación precisamente del gobierno de Estados Unidos, lleve a esos nombres, y será la única forma casi que de como hacerle digamos, aquellos animales que están tan pegados, hundidos en la piel, que la única forma es acercarles casi un cigarro encendido. Para ¿verdad? Que suelte. Para que salga. Ahora, ¿les sorprenden a ustedes este adelanto, este anuncio? Porque, como insisto, hay que esperar del 11 de diciembre al 31. A mí sí me sorprende. Llegar a esa aplicación de la Magnitsky Act. Desde el gobierno de Estados Unidos, siguiendo las recomendaciones de lo que ya mencionaba Daniel, estos senadores y representantes de la Cámara que pedían esta aplicación de Magnitsky, que nos pone también en un club de países reducido, no muy elegante. La exclusiva lista Magnitsky también, no es muy bueno estar en la exclusiva lista Magnitsky, pero toca, pues. No, pero hay que recalcar eso, no es estás hablando de ser quirúrgico, no es una cirugía tan practicada, es una cirugía relativamente selectiva. No será desesperada. Somos de un club selectivo. No será como hasta en cierto momento que ya es casi lo único que queda. No, es que yo no, y esa es la parte. Por eso me sorprende. No puede ser lo único que queda. O sea, si hay un país donde Estados Unidos está teniendo éxito en esta agenda de lucha contra la corrupción, es Guatemala.
O sea, tienes a la clase política hoy por hoy prácticamente en su totalidad contra las cuerdas. Eso no puede. Sin embargo, decirlo en esto de la prosperidad, era el acuerdo para la prosperidad, sí le dan por lo menos para 50% luz verde a Salvador y Honduras, a Guatemala no. Porque el prerequisito es la continuación de la lucha contra la corrupción. Yo más que Y viene Magnitsky después, interesante, un recurso de última instancia, que todavía tienen un montón de recursos, no está muy lejos de estar si sigue con el apoyo de Estados Unidos digamos en su última baza, tienen muchísimas más. Yo creo que tiene un doble sentido. Uno, que es una presión que está viniendo de las cámaras en Estados Unidos hacia Secretaría de Estado. Secretaría de Estado como que está un poquito más relajada con respecto a la política hacia la región, por cuestiones de líos internos, por cuestiones digamos, de problemas de sucesión y dentro de las instituciones, y también porque tienen otra clase de problemas tipo Corea y prioridades que les tienen más, digamos, que tienen esos altos cuadros más enfocados ahí. Entonces esta es como una forma de azuzar. Y obviamente la segunda cosa que yo diría ahí es una forma de decirle, señalando a Pedro, es una forma de decirle a un montón de personas más: cuidado. Vean a Pedro. Vean a Pedro. You're next. Pues no necesariamente you're next, sino vean a Pedro. ¿Quieren eso? ¿De verdad quieren eso? Ustedes sabrán, yo no voy en broma en todo esto. Y se da en el contexto del queriendo anuncio, generar un efecto, sí, digamos, que no solo afecte al cambio de comportamiento un efecto de Pedro, no para los otros, sino que afecte a los demás. Es decir, si hay se... alguien o grupos que están en contra de lo que de la agenda de Estados Unidos en la región, que sepan que tenemos esas armas. Gente, además, le va a afectar mucho más a gente que tiene dinero en el sistema financiero, especialmente el sistema de Estados Unidos, aunque, digamos, lo realmente nuclear de la Magnitsky es que acaba siendo también muerte bancaria aquí. Sí, y lo interesante es que Canadá ha adoptado también una normativa muy en la línea de Magnitsky, y segundo, se da en el contexto o en el preámbulo del anuncio que se hizo de los grandes casos, que en teoría la CICIG sacaría en enero, ¿verdad? Se ha anunciado que en enero vendrían unos grandes casos, entonces ese también es interesante que se dé del 11 al 31, ¿verdad? Y entonces empieza enero, no sé qué casos serán, no lo sabemos, ¿verdad? Y al mismo tiempo que es una ley que también va abarcando, se va saliendo de Estados Unidos, Canadá. Y Canadá, porque si regresamos al Commonwealth, ¿verdad? ¿En dónde querían lavar el dinero precisamente de TCQ? En Australia, ¿verdad? Querían hacer un banco de segundo piso en Australia, y lo que ofrecía Chévez era darles tarjetas, chequeras y todo eso, sí, para lavar $12 millones, que era parte de la mordida de TCQ. ¿Se imaginan? Ayer, recordando las declaraciones del embajador Arriaga, que él decía, esperemos a enero en el tema del Congreso, correcto, a ver qué liderazgo elige el organismo legislativo. Si para enero ya hay conocimiento de los nombres a quienes se les aplicaría Magnitsky, otro gallo cantará, creo yo, en enero. Vamos a ver qué pasa. Una forma de aflojar más, pero yo vuelvo a lo mismo, no sé, yo siento que Congreso y sobre todo actores fuertes del Congreso tienen muchas otras formas de tocarles, aunque esta sí sería especialmente expedita y efectiva y que no requeriría, no hay protección posible contra Magnitsky. Si eres cualquiera, te alcanza donde estés. Donde estés te va a alcanzar. Y por otra no regresar después de Pero Magnitsky. es así como irse al que no le puedes llegar de otra manera. Okay. Irse al que por lo que sea está fuera del radar jurídico. En el caso de los rusos, porque el sistema jurídico ruso les protegía. Pero si yo sí te puedo ir a atrapar. Siguiendo esas coordenadas son muy pocos, ¿eh? Bueno, hay que esperar, mejor, no nos adelantemos. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Daniel. Y bueno, hay que esperar
qué noticias hay para el 11. Gracias por sintonizarnos y preferirnos. Esto fue Sin Feliz Filtro. Navidad, No la se lista vaya. Magnitsky. No se vaya, viene Sin Reservas. Feliz Y bueno, Navidad, la lista Magnitsky. que pasen tranquila noche los que puedan aún. Sí, hasta que se seré yo publique maestro, hay Magnitsky. varios ahorita, seré yo Sí, maestro. Feliz Navidad. Feliz Navidad y próspero año nuevo. anticipadamente. No, Próspero, déjalo en año nuevo, porque Próspero no creo. Después de la 2018 lista tendrá. Magnitsky, ¿verdad? Bueno, con muerte bancaria dirían. Bueno, feliz noche, nos vemos mañana.